Como para dar un poquitito más de marco histórico al tema de hoy, ¿no? Cuando pensábamos en la fecha, justo cayó, no siempre nos ha caído el programa en una fecha patria, pero justo el 25 de mayo dijimos, tenemos que hablar del 25 de mayo, no lo podemos dejar pasar, pero un poquito la idea era poder hablar del 25 de mayo sin caer quizás es lo que siempre hablamos. Hoy escuchaba a algunos periodistas por la mañana que decían, uy, todavía se siguen haciendo los actos en la escuela, donde está el caballero, el negrito, ¿no? Esas cuestiones de antes, ¿no? ¿Se acuerdan? La negrita. Yo nunca me tocó dama antigua. Siempre era Bueno, negrita. la dama Siempre era antigua, negrita. el que vendía velas, Sí, ¿no? Toda una cuestión que tiene que ver con la infancia, pero también tiene que ver con una mirada de la tal historia, cual. donde parecería ser que solamente el 25 de Es mayo eso, pasó eso, claro. siendo que la idea que tenemos hoy, que vamos a ver si la podemos plasmar en este tiempo, que obviamente que es corto en relación a lo que la historia es, pero digo, la idea es poder hablar del 25 de mayo desde otro lugar, poder quizás sacarnos esos ropajes de una historia oficial que por años nos ha dicho una cosa y que afortunadamente en el proceso de investigación y de seguir analizando y estudiando y mirando con otros ojos nuestra propia historia, así como la historia del mundo, podemos quizás descubrir o decir otras cosas. Es por eso que hoy hemos invitado, tenemos un agradecimiento muy especial. Está con nosotros aquí en el estudio, en el piso, está Juan Pablo Bastar, sí, que él es docente e investigador en historia, así que gracias Juan Pablo por venir. Bueno, muchas gracias por la invitación y me gustó mucho tu introducción, porque son algunas de las cositas que me gustaría poner en carpeta para discutir. Bien, buenísimo entonces. Y tenemos en comunicación vía Zoom desde Córdoba, creo que él está, me parece que hoy, él es de Córdoba, pero no sé dónde está hoy, Lucas Bota, quien es, entre otras cosas, profesor y licenciado en historia, y también es el responsable de un podcast que se llama Historia en Podcast, que nació allí por la época de la pandemia y hoy, bueno, es uno de los podcasts de historia argentina más escuchado. Hola Lucas, bienvenido a Buenas Ideas. Gusto estar en contacto. Bueno, gracias, gracias. Veo que estás en tu casa, o sea, no Sí, estás sí, desde... sí. Hicimos el tiempito para llegar a casa, finalmente. Bueno, gracias, porque cuando yo hablé con Lucas, dice, bueno, aunque sea lo hacemos desde el teléfono, pero bueno, allí está. Bueno, quizás por una cuestión de, para empezar con vos, Lucas, este 25 de mayo, digo, que decía yo antes, no sé si escuchaste, creo, hemos, tenemos una mirada sobre el 25 de mayo, parece tan, lo voy a decir así, tan añiñada, ¿no? Que todo Sí, parecería ser, que todo pasó en medio de la venta de pastelitos, que me encantaría tener acá, claro, de los paraguas que parece que no estaban, y de qué sé yo, pero hay mucho más que significa y que debería significar el 25 de mayo hoy, ¿no? sí, totalmente. Es una visión, o durante muchos años al menos se divulgó una visión muy romántica de la Revolución de Mayo, ¿no? Como que llegó el 25 de mayo y de repente nació Argentina, así como diciendo, che, bueno, listo, solucionamos Claro. todos los problemas que teníamos y a partir de hoy empezamos a andar todos tomaditos de la mano, ¿viste? Como los incas, una cosa así. Y bueno, en realidad pasaron y tuvieron que pasar muchísimas cosas primero para que Argentina asomara más o menos en el horizonte como un estado, y bueno, muchas disidencias internas y muchas cosas que, bueno, el 25 de mayo va a ser el punto de partida para que esos otros procesos sucedan, ¿no? Pero
Me parece que sí, en esto que contabas vos recién en la introducción, está como muy romantizada la idea del 25 de mayo, incluso la idea de nación no estaba todavía conformada, la idea de patria va a tener todavía que pasar por varios tamices, digamos, ¿no? Para terminar de decantar. Pero bueno, aquí estamos celebrando una fecha que sin duda alguna fue una bisagra en la historia argentina, que sin duda marcó un antes y un después, y que fue el primer paso para lograr la posterior independencia, ¿no? Y vos recién hablabas de disidencias internas, que creo que es, me parece a mí, esta es una visión mía, pero me parece que a veces nos cuesta vernos en esto, ¿no? En las disidencias, que a veces la historia nos ha contado como una unidad, ¿no? Sí, todos querían ser independientes, todos querían liberarse del yugo de España, y la realidad no era esa. La realidad era Sí. que había varios de este grupo de patriotas, si se quiere, que en realidad querían seguir ligados a España. Sí, totalmente, totalmente. Eso, viste, es la primera noción de generalidad que tenemos, es que todos estaban enojados con el sistema colonial y que todos queríamos sacar al virrey y no sé cuántas cosas. Cuando uno se pone más puntilloso en el análisis, ahí en el video que veíamos al comienzo, en la presentación, hablaban de las invasiones inglesas, por ejemplo, ¿no? Claro. Y en 1806, 1807 vamos a tener dos invasiones inglesas consecutivas y de repente un cuerpo miliciano que sale a repeler al invasor y a defender el dominio colonial, y 3 años más tarde el mismo pueblo dice, che, no basta de dominio colonial, o esa misma milicia son las que se manifiestan en contra de ese dominio colonial que habían defendido 3 años antes con uña y dientes, ¿no? Entonces, qué sé yo, acá en Córdoba nosotros tenemos un caso paradigmático de esas disidencias internas, retomando un poquito esto de las invasiones inglesas. El gran héroe de la Reconquista va a ser Liniers, Claro. ¿no? Un tipo que se pone a la espalda todo el armado, la logística y todo lo que hiciera falta frente a la huida de Sobremonte, que también huyó a Córdoba, digamos, en esos momentos. Y de repente Liniers va a ser ajusticiado por los revolucionarios de Mayo porque estaba encabezando un foco antirrevolucionario acá en Córdoba, digamos, ¿no? Entonces hay ciertas complejidades ahí bueno, que es parte es parte del oficio de quienes nos dedicamos a divulgar la historia y tratar de tirar un poquito de luz sobre eso, porque si no, queda ahí como un cuentito de hadas muy lindo, digamos, y qué sé yo, me parece que hay que profundizarlo un poquito más, ¿no? Bueno, acá en el estudio, Lucas, lo tenemos a Juan Pablo Bastar, quien es también docente, investigador en historia, así que bueno, los cruzamos, si se quieren se pueden saludar, si no, no hay problema. Encantado, mucho gusto, Lucas. ¿Por qué no? ¿Cómo estás, Juan Pablo? Un ¿Qué gusto. tal? Un gusto, un gusto. No, viste, ya que estamos, viste que Se hacía queremos- polémica. Queremos generar polémica. Hacía polémica. Sí. Es que en este caso no la hay. De hecho, me quiero sumar a todo esto que están poniendo en discusión y con lo que coincido plenamente. Me gustaría conversar un poco. Es un tema poco amigable, pero está bueno bajarlo, ese tema, que es el tema de la historiografía. Es decir, ¿qué es la historiografía? La historiografía, en pocas palabras, es la teoría de la historia. Si quieren ponerlo más simple todavía, es el trabajo de los historiadores, la narrativa histórica, Claro. la ciencia normal, en términos de Kuhn. Entonces, la tradición historiográfica argentina, cuando en 1930 se funda la Academia de Historia, es una tradición mitrista. Es decir, Mitre, Bartolomé Mitre es aquel que funda y aquel que logra que impere o hace imperar su visión de la historia, que es una visión en consonancia con la conformación del Estado-Nación. Claro. Es decir, en consonancia con la conformación de una idea de nación necesaria para la construcción de ese Estado, construcción de la que él participa, como bien sabemos, a partir de 1860, de la década del 60 del siglo XIX en adelante, él y otros dirigentes políticos que forman parte de esa saga de presidentes a las que denominamos las presidencias históricas, Mitre, Sarmiento, Avellaneda. Todo esto culmina con Roca y con el genocidio del desierto, pero ese es otro tema para charlar en otro momento. La visión de Mitre, que empezó a oficiar de historiador en tiempos donde la historia profesional incluso tampoco era una cuestión tan establecida. Había
habían empezado a aparecer las primeras huellas del método científico histórico en Alemania, con Leopoldo von Ranke, pero acá la discusión, no voy a traer esa discusión porque es larguísima, pero la discusión es Bartolomé Mitre y López sobre los orígenes de la historia, ¿no? La historia nacional tiene ese primer debate historiográfico entre ellos dos. Pero bueno, en ese debate tampoco me voy a meter. Mitre plantea una historia de sesgo liberal, en donde, por supuesto, establece un panteón de héroes, de villanos, como digo, en pos o al servicio de la construcción de un Estado-Nación. Y en esta visión de la historia, bueno, se plantea esto que estamos discutiendo, la revolución como algo, si se quiere, romántico, si se quiere, planteado incluso antes de la misma revolución. La revolución es el punto final de algo que se viene gestando y que está en la cabeza de todos los actores, que es, hay que hacer esta revolución para el nacimiento, porque quieren hacer nacer un Estado-Nación. Cosa que tiene muchísimos matices, que no están así. Como bien dicen, como bien está planteado acá, el debate o lo que circula en el imaginario de los que participan en la revolución es de lo más variado. Porque las invasiones inglesas son testigos de eso. Sí. En 1806 hay un esfuerzo por repeler, por expulsar a los invasores, pero es esa misma plebe, bueno, sigo a Di Meglio acá, por ejemplo, sí, esa misma plebe que participa en la defensa contra los ingleses, en las invasiones, es también la que después, en defensa de la patria, participa en la revolución contra los mandones, ¿no es cierto?, contra aquellos que vienen a imponer una autoridad artificial. Entonces, la cuestión es esta: pasar hoy la historiografía ha pasado a una mirada mucho más atlántica. ¿A qué me refiero con una mirada atlántica? Piensa la revolución y en realidad a la formación de la Junta de Mayo, que es el acontecimiento. La revolución es un proceso. Claro. Dentro del proceso hay acontecimientos de variada índole. Un acontecimiento, bueno, el acontecimiento así bien fuerte es el de la formación de la Junta de Mayo, porque la formación de Junta de Mayo es la concreción de todo lo que está cocinándose. La Junta de Mayo forma parte de otro proceso atlántico que se da a lo largo de las colonias, a lo largo de los virreinatos, que es la formación de juntas. Que se replicó esto a lo largo del virreinato, no es la única junta que se forma. Sí. Acá sigo la tradición también de François Guerra. Es decir, lo que hay es un proceso de juntismo, es decir, de muchas juntas que se han formado como disparadas o como consecuencia de lo que ocurre con la crisis imperial. Y ahí la sigo a Goldman, cuando habla de crisis imperial. Y en relación a la crisis imperial, entonces pensamos no a la revolución como algo que se viene gestando y que es la culminación de un sentimiento, de algo más metafísico que aparece en los actores, sino más bien, bueno, ocurre esta crisis, quienes están en el espacio americano actúan en consecuencia de eso y se genera, como respuesta a la crisis, a partir de tradiciones jurídicas, porque el principio de retroversión de la soberanía es una tradición jurídica que explica la formación de la primera junta, pero hay muchísimas. A partir de diversas tradiciones jurídicas, bueno, el poder ha regresado al pueblo porque hay ausencia, hay vacante, hay acefalía, o sea, se cortó la cabeza, bueno, se forma la primera junta como consecuencia de esa crisis, ¿cierto? Claro. Y estoy hablando solo en el nivel más bien de la élite o de las dirigencias, porque la participación de la plebe, la participación de los sectores populares, que es un sector extremadamente heterogéneo, también es fundamental. Seguro. Y ahí también circulan sentidos de patria. ¿Sí? Recién Luca, Juan Pablo, hablaba de esta intención de algunos de de las corrientes de ese momento, o de más acá, cuando se empieza a estudiar, porque hablabas de Mitre y eso, de crear héroes y villanos. A veces a mí me da la sensación de que hemos tenido una historia en la cual eso, ¿no? Hemos puesto en el bronce a un montón de gente que parecería ser casi santos, ¿no? Claro, ahí que era todo, su vida y su obra fueron intocables, caminaban arriba de una nube. Sí, más o menos así. Y están los otros, ¿no? Los malos, entonces, bueno, podemos poner una mirada más crítica, podría, o sea, ¿existieron realmente, podemos denominarlo héroes y villanos, o fueron hombres y mujeres seguramente con sus grises y sus blancos?
A ver, sin duda alguna hay que sacar a todo prócer del bronce, decimos, ¿no? Hay que tratar de limar un poco esa capa de bronce y entender que había pasiones, que había intereses, que había montones de cosas detrás de cada una de las acciones que esos líderes, podemos decir, independentistas tenían. Pasó con San Martín, pasó con Bolívar, pasó con Miranda, pasó con absolutamente todos. Jugaban pasiones y jugaban intereses. Yo lo que agregaría lo que decía Juan Pablo recién eh, es tratar de entender que la historia está usada como una ciencia legitimante, digamos, ¿no? En determinados momentos, en determinados momentos no, siempre, vamos a decirlo, pero es usada, es tironeada para uno y para otro lado para legitimar acciones políticas presentes, digamos, ¿no? Esto para muestra vale un botón. Y cuando Mitre escribe la historia argentina, Mitre lo está haciendo en un momento fundacional del Estado moderno en Argentina, digamos, ¿no? Se están poniendo en marcha las instituciones, estamos recibiendo de repente aluviones inmigratorios, entonces hay que dotar al criterio de la élite gobernante de esos años, hay que dotar a todo ese cúmulo de personas de un pasado en común, de próceres en común, de banderas, de símbolos y de toda una institucionalidad, si se quiere. Mitre escribe gran parte de la historia de San Martín en plena guerra con el Paraguay, digamos, ¿no? Entonces ahí me parece que habla a las claras de la preocupación que tenían estos cerebros de época, vamos a decir. Después se puede coincidir o no con Mitre, no pasa nada con eso, pero hay una preocupación por dotar de un pasado en común. Después vendrán otras corrientes y revisarán eso y dirán, che, bueno, este no era ni tan héroe ni este otro tan villano. Hay muchos ejemplos en la historia argentina, pasa con las mujeres dentro de lo que es el periodo de Revolución y Guerra, del cual habla Alperín Dongui también, con María Remedios del Valle, digamos, ¿no? Con Macacha Güemes, pasa con el propio Güemes, ahora que estamos cerca de una nueva efeméride, digamos, el 17 de junio, va a pasar lo mismo, un tipo que por venir de la plebe, digamos, ¿no? De un sector al menos provinciano y qué sé yo qué, fue tachado prácticamente la historia. Güemes fue rescatado hace, dentro de todo, poco tiempo. Va a pasar lo mismo con Bernardo de Monteagudo, ¿no? Un tipo que hay mucha discusión si era blanco, si era una persona de color, si era afrodescendiente o no. Entonces, me parece que ahí está la historia como una ciencia legitimante, digamos, ¿no? Entonces, de acuerdo al momento de la historia en donde nos paremos, va a ser la mirada de la Revolución de Mayo que tenemos, no es la misma mirada que tenían en 1910 para el centenario, cuando de repente parecía una Argentina floreciente y había montones de líos puertas adentro, digamos, de la República, con la versión que tenía Mitre, con la versión que hubo en los 40, con la versión que tuvimos hace 20 años, ¿no? Entonces, eso también cuenta un poco la historia. Yo le digo siempre a todos los que me consultan por cuestiones relacionadas a la historia, primero hay que entender al autor y después entender la historia, digamos, ¿no? Porque siempre se está queriendo comunicar, hay un interés al medio, digamos, más que claro. Claro, sí, lo que vos decís me hace acordar a, bueno, cuando uno estudia cualquier cosa, cualquier materia, cualquier tema que estés estudiando y y te dan para leer un texto. Lo primero que te dicen, bueno, a ver, centrémonos históricamente, de dónde es este autor, qué le estaba pasando cuando escribió, qué estaba pasando en el mundo en ese momento, como para poder, y qué estaba pasando en el, digamos, en el terreno de su ciencia, de lo que esté hablando. En este caso claro, estamos hablando de historia, pero si estuviéramos hablando de filosofía, si estuviéramos hablando de lo que fuere, bueno, ver qué estaba pasando para poder entender a qué le está de alguna manera contestando o en relación a qué se para él, y bueno, entonces mira para sus costados y da su punto de vista. Esto está claro, ¿no? Ahora me pregunto y les pregunto, ¿cómo hacemos nosotros, como la gente dice, ¿no? Los hombres de a pie, esa frasecita que se usa tanto, ¿no? Pero también los hombres a colectivo, ¿por qué no? Y los de taxi y bicicleta. Y moto. Y moto, sí, ¿por qué no? Y los que andamos en auto también, ¿qué culpa tengo yo de poder andar en auto? Con lo que cuesta andar en auto. Pero digo, ¿cómo hacemos la gente común que no somos avesados en este tema? Como para decir, bueno, pero entonces,
¿Cómo me planteo? ¿Cómo miro el 25 de mayo? ¿Cómo lo entiendo? ¿A dónde miro? ¿A quién escucho? Tilín, tilín. Bueno, Qué difícil. Juan Pablo, te doy. es muy difícil, es Empezá. verdad. La pregunta es súper compleja, pero si querés, Me gusta hacer arranco. cosas complejas. No, está re bien. De hecho, es fundamental. En ciencias sociales hay que complejizar. Primero que nada, yo me sumo mucho a lo que dejó planteado Lucas también, porque cuando pensamos en historia, acá voy a hacer una pequeña... me voy a meter un poquitito en la teoría de la historia muy puntual, pero la voy a hacer para que se entienda algo. La historia, hay un autor que se llama Collingwood, que es estadounidense, que habla de que tiene un libro que se llama ¿Qué es la historia? Bueno, tiene mucha teoría de la historia y en un momento tiene un pasaje que dice el pasado no existe, lo que hay son evidencias del pasado y estas son interpretadas por el historiador. Bien, La historia no es una ciencia de sujeto-objeto así directa. total. Es una ciencia que pasa primero por fuentes, o el pasado no existe, no hay manera de regresar a él, ni de charlar con Belgrano, ni Castelli, no puedo tener una conversación mano a mano con ninguno. Entonces, ahí es donde interviene el lente del historiador, y ese lente no está no flota en la nada, no flota, está en un contexto. Está en un Porque piso de un aparte, contexto. ese lente que vos decís cambia de graduación según lo diga uno o lo diga otro. Por supuesto, la tradición, vuelvo con Mitre, la tradición mitrista es una tradición de historia puesta al servicio de la conformación del Estado-Nación, es decir, una historia que tiene usos, en este caso. Es una historia de tradición de tipo historia política. Hoy la historia pasa por trabajar con cuestiones de la sensibilidad, de lo social, de lo económico, a partir de un montón de luchas, de combates que se han dado incluso en el campo del pensamiento. En este sentido, entonces, cuando entendemos eso, que la historia y las ciencias sociales son ejercicios de reflexión, esos ejercicios se disparan a partir de preguntas. Y esos interrogantes no nacen por conocer el pasado por conocerlo. Porque eso es hacer, no sé, como una especie de coleccionismo. Quiero conocer el pasado porque quiero acumular datos. Lo que a mí lo que se propone es que esta cuestión se motorice a partir de preguntas que surgen del presente. Estas preguntas o interrogantes, bueno, hay que ir a buscar. En estos estudios, en estas indagaciones del pasado, buscamos, a partir de esas preguntas, bueno, herramientas para comprenderlas, no una solución, porque la historia no es maestra de vida, no enseña, el pasado no se replica, los tiempos son distintos, no tiene nada que ver la realidad de 1810 con la realidad de hoy. En ese sentido, no tiene nada que ver, los actores estaban inmersos en otra cosa, no sabían muy bien en qué estaban inmersos y no sabían cuál era su destino. Vivían y surcaban lo que les pasaba a partir de diversas estrategias que tenían, no sé, como surcamos nosotros la vida. Tengo una pregunta a los dos, les consulto. De esas preguntas que se hacen en el presente sobre el pasado, ¿en qué punto se empieza a reflexionar para correrse de esa historia oficial que trajimos durante muchísimo tiempo? Por ejemplo, a mí me pasó en la secundaria que veníamos con manuales, con la historia oficial, con lo que se suponía que había pasado, y en un momento hay un punto de quiebre donde se empieza a introducir en la enseñanza, mayormente de la secundaria, bueno, por lo menos yo lo viví en ese momento, de una mirada diferente sobre la historia, donde se empiezan a correr esto de los próceres, de las imágenes impolutas, de personajes que habían sido corridos de la historia. ¿En qué momento pasa? ¿Pasa en Argentina? ¿Pasa en el mundo? ¿Por qué se da este quiebre? Y es larguísimo, pero... a ver, trato de resumir, pues. Hay un gran quiebre. Me estoy yendo a teoría de la historia. Esto es historiografía 1 de la facultad, pero estoy yendo a teoría de la historia. En la década del 30 del siglo XX, a partir del 30, se produce un gran quiebre en la manera de hacer historia. Se pasa de una historia que era muy política, eso se hacía así en Europa, aunque hay tradiciones que planteaban otras cosas, como por ejemplo Michelet, no importa, ¿no? Europa tiene la culpa, básicamente. No, mentira. Sí. Después en el 30 se empieza a plantear una nueva manera de hacer historia, que es una historia más económica y social, que se llama Escuela de Annales, la tradición, la fundan Lucien Febvre y Marc Bloch,
también participa Brodel y un montón de otros historiadores que le dieron, que fundaron esta manera de romper con el paradigma, o sea, con la manera de hacer historia que existía. Y se empieza a pensar en darle voz a otros sujetos de la historia, no tanto a la élite dirigente, que es la historia política, sino más bien a la cuestión más social y a las estructuras económicas. Pensar otras cosas, con otros textos, con otras disciplinas, hacer que la historia colabore con otras disciplinas, no sea tanto replicar lo que dice la fuente. En vez de copiar y pegar lo que dice la fuente, no. Pregunta problemática. Y después de eso, Annals tiene muchas etapas, y en esas etapas se va complejizando más, se agregan otros estudios. Bueno, ahora pensemos la cultura y el lenguaje, ahora pensemos los imaginarios, qué circula qué tipo de cuestiones circulan en la creencia, qué tipo de qué cuestiones circulan en el lenguaje. Con todo esto, hoy, la historia, por supuesto que las corrientes centrales del estudio científico histórico, del estudio que se divulga en la universidad, y que también baja, o debería bajar a los colegios secundarios, es el de pensar una historia a partir de problemas. Para introducirse en esa historia, para romper con lo que uno quizás, el cuento más tradicional que le contaron, lo primero que tiene que hacer es empezar a acercarse o empezar a investigar. Hoy tenemos hay un arma de doble filo hoy que es Internet. Claro. Que es algo que es positivo en Internet. Si uno googlea o busca, usar. hay un montón de artículos o pequeños resúmenes cortitos, rápidos de encontrar de CONICET sobre estas cuestiones del 25 de mayo, en donde se plantean estos disparadores, en donde se empieza a romper con esta mitología del 25 de mayo y en donde empieza a aparecer una historia de esta que vos planteás, ¿no? Que te permita pensar en esto. Hay algo de, bueno, todo esto está ahí, ¿habría que hacer un mejor trabajo para divulgar la ciencia? Sí, no lo voy a negar. Pero también hay algo de nosotros, ok. Nosotros, si usamos Internet, nos movilizamos, o incluso nos movilizamos en librerías o donde sea, empezamos a movilizarnos a partir de estas dudas. Bueno, ¿la historia es así realmente como me la contaron? ¿Estos tipos pensaban todo de antemano o no? Bueno, me movilizo y empiezo a buscar de eso. Hay herramientas también como el podcast de Lucas, por ejemplo. Eso también, es decir, es una herramienta que permite acercarse a estas nuevas miradas. Seguro. Hoy, por suerte, hay una sobreestimulación de información. Sí. Por suerte y desgracia, no sé. Claro, sí, exactamente. Hablando de Lucas, pensaba Lucas un poco lo que planteaba Juan Pablo, el hecho de hacernos preguntas, ¿no? Dice que la mejor manera de aprender es esa, ¿no? De hacer preguntas. Y hacer preguntas a la historia. Y me pienso, creo que algo dijo de la escuela secundaria, pienso en ustedes como profesores, pero pienso en la manera en que a mí me enseñaron historia, o en la manera en que yo por ahí veo que se enseña hoy, y a veces veo a los adolescentes y a los jóvenes medios desinteresados por la historia. Y me pregunto, digo, ¿se está enseñando la historia de tal manera? Y después te voy a hacer una última pregunta, porque sé que tenemos un límite con el Zoom en relación al 25, ¿no? Pero digo, ¿se está enseñando la historia de tal manera que nuestros adolescentes y nuestros jóvenes se interesen? ¿Cómo se puede hacer en este mundo, como recién hablaba Juan Pablo, donde hay una sobreestimulación y sobreinformación a través de Internet? Pero ¿cómo podemos hacer, cómo pueden hacer ustedes, ¿no? Porque yo no soy profe de historia, pero me encanta. Digo, ¿cómo podemos hacer para que los adolescentes y los jóvenes se interesen y se interesen por esa historia? No por lo mítico, por el paragüita, por la velita, ¿no? Por la verdadera historia. Yo, mira, me voy a convertir en burócrata del Ministerio de Educación para responderte. Dale, te voy a decir, dale. lo que tendríamos que tratar de construir, en realidad, es un sentido crítico, digamos, ¿no? Esto de que uno dice, che, yo estoy bombardeado de información constantemente, y la información así, enciclopédica, si querés, la tengo a un clic de distancia, ¿entendés? No, ya no tiene ningún sentido que yo te la esté contando, así relatando nuevamente, como si fuera un vaso vacío el cual tengo que llenar de datos, ¿no? Entonces ahí me parece que en ese sentido, digo, el principal desafío que tenemos quienes trabajamos en secundaria, sobre todo, es tratar de generar interés, digamos, ¿no? Ahí me parece que en esa vorágine de información y en esas cosas que parecen por ahí muy anudadas, muy enredadas, tenemos que ser ahí una especie
un número 5 para traerlo a la jerga futbolística, que pare la pelota un ratito y diga, che, bueno, vamos a apuntar para allá, vamos a distribuir el juego, digamos, ¿no? Y ahí es donde surge esto de por ahí tener que escuchar un poco al estudiantado, porque muchas veces, yo tengo una frase de cabecera, te diría que todos los profes estamos empecinados en que los alumnos nos entiendan y somos muy pocos los que entendemos a los alumnos, digamos, ¿no? Cuando debería ir la flecha para ese lado. Decir, che, bueno, a ver, ¿a dónde está el interés? Un interés genuino, digamos, ¿no? Y tendrás algunos que quizás se compenetren más, otros que simplemente importe aprobar, y digo, yo no soy quien para invalidar nada, que cada cual juegue su juego, digamos, y listo. Pero me parece que en esos pequeños intereses, en esas pequeñas llamitas, te voy a decir, de interés, de pasión, lo que pueda haber, hay que tratar de sacarle el mayor provecho. Hoy por hoy, para mí, la educación tiene que mirar hacia esos lados, hacia esta cuestión de la construcción de un sentido crítico, y yo lo digo siempre, en todo momento, en todo lugar que tenga oportunidad, de tratar de entender este raconto recién que hacía académico, que hacía Juan Pablo, que la historia es una ciencia subjetiva. Entonces sí, nos vamos a hacer preguntas, nos podemos problematizar montones de cosas, pero desde donde yo esté parado va a ser la pregunta que voy a hacer y la forma en que voy a tratar de responderla. Entonces eso también pasa en el aula, digamos, ¿no? Entonces uno está parado en una baldosa ideológica, vamos a decir, y sobre todo en el ámbito educativo, me parece que esas baldosas ideológicas que por ahí son tan cerradas, que son muros ideológicos directamente, hacen mucho mal, no contribuyen a un espíritu crítico, y eso hoy en secundaria se ve mucho, y también es algo contra lo que los profes tenemos que plantearnos, digamos, a ver qué hacemos, ¿no? ¿Cómo vamos? Tratar de la multiplicidad de miradas, la multiplicidad de fuentes, tratar de generar espacios que se está usando mucho el formato Ateneo, por ejemplo, el formato debate, para dar clases de historia, digo, ¿no? Entonces me parece que está bueno esto de tratar de hacer entender que hay muchas miradas sobre lo mismo, que el pasado no es una cosa ahí estática a la cual voy a ir, me voy a arrimar y lo voy a aprender tal cual fue. Entonces, partiendo de esa subjetividad, es que existen miradas diferentes. Puedo yo tener una mirada, puede Juan Pablo tener otra, y las dos, ¿sí?, pueden concatenarse en algún punto. Después vos, como sujeto crítico ya de 15, 16, 17 años, 18, lo que fuere, tendrías que tener las herramientas, o nosotros te tendríamos que brindar las herramientas para que puedas formar tu propio camino, digamos, ¿no? Entonces me parece que es ahí el desafío al cual tenemos que apuntar en educación secundaria. Se nos corta el Zoom, Lucas. Primero agradecerte por la disposición, por la disponibilidad. Yo lo sigo a Lucas hace bastante en su podcast. Si querés contar rápidamente a la gente cómo te puede encontrar y escuchar un poco más. Por Spotify, ahí nos encuentran como Historia en Podcast. También en Instagram estamos ahí haciendo un trabajo de divulgación, la verdad, más que interesante, y aprovecharlos para que se den una vueltita el día viernes 31 de mayo va a estar saliendo junto con Editorial Planeta un trabajo muy interesante que reúne un poquito información de esta época que hemos estado hablando, pero bueno, no puedo adelantar mucho más, así que a estar atento a las novedades que por ahí salen. Bueno, Lucas, gracias, en serio. Bueno, nos gustaría charlar mucho más, pero bueno, Zoom dijo hasta acá, así que para que no se nos corte. Gracias, un abrazo grande. Gracias, adiós. Chau, chau. Chau. Bueno, ahí agradecemos a Lucas que se conectó directamente. Bueno, Juan Pablo, vos lo tuyo no se cortó el Zoom. ¿Viste? Estamos. Bueno, a ver, como para darle un cierre, porque claro, es interesante, ¿no? Mirar la historia no tanto como este hecho puntual que puede llegar a ser el 25 de mayo, sino ir más a lo de decir, bueno, ¿y cómo llegamos a la historia? ¿Cómo la abordamos? ¿Cómo la miramos? Las perspectivas, como, bueno, recién marcaba algo Lucas, marcabas también vos, pueden ser distintas, las miradas pueden ser, depende de dónde te pares, depende desde dónde mires, por ahí vas a
a mirar desde una manera distinta. Él decía también, también las preguntas van a ser distintas, ¿no? Sí, claro. Pero yo coincido en algo, hubo cosas muy interesantes ahí, y también hay parte también de un gran esfuerzo que se tiene que seguir, el cual es inacabable, que tiene que continuar y continuar, que es el de revalidar el conocimiento científico. Es decir, quiero decir esto, por supuesto, la ciencia es como tal, la historia como tal es ciencia de carácter, como les dije, indirecto, interpreta las fuentes y hay carga del sujeto, carga de todos nosotros. Y esas preguntas son subjetivas. Pero también las discusiones científicas tienen valor, y esto, si la ciencia puede todavía calar más hondo en el sentido común, cuando hablo del sentido común hablo de un conocimiento que esté validado y que esté respetado, sobre todo, porque hoy la ciencia sobre todo se pone en jaque todo el tiempo y hasta se desvaloriza. Es algo que me parece insólito. Entonces, a partir de ahí, es una cuestión que también tiene dos dimensiones. Yo acerco esas herramientas, como dijo Lucas, tengo que acercar esas herramientas, por supuesto. Ahí está el rol del educador, el rol del docente, que es el de acercar esas herramientas y sostener la constante formación. Porque esto está siempre en discusión, es ciencia, no termina nunca. Si terminara sería conocimiento no científico, la ciencia es dinámica. Y también está las inquietudes propias que tienen los estudiantes, las cuales son válidas, hay que escucharlas y tratar de, bueno, con estas herramientas, las inquietudes que vos tenés, porque las inquietudes formulan preguntas, esas inquietudes que vos tenés, bueno, transformémoslas en preguntas para que vos puedas pensar y reflexionar y tener una mirada crítica, porque esa es la palabra clave, crítica, es el rol de las ciencias sociales. En los estatutos de la universidad está la formación de conocimiento y pensamiento reflexivo y crítico. Ahí está la cuestión. Ahora, a partir de lo que vos planteás, yo también, como docente, te retroalimento. Una devolución. Bueno, hay toda esta producción a la que te podés acercar con tus dudas que son tuyas, con tus preguntas que son tuyas, pero a las que te podés acercar. Porque la historia no es tampoco decir lo que uno quiere, la historia es trabajar con fuentes, es un trabajo de años. Los historiadores nos encerramos en el archivo solos, aparte puedes sacar divertidísimo fotos sin flash, y bueno, eso pasa, no lo tiene que hacer todo el mundo, lo hacen los historiadores para que después nosotros podamos conseguir o tener disparadores para que a partir de los cuales podamos alcanzar alguna claridad sobre las dudas, sobre las preguntas que tenemos. De eso se trata, creo. Y como para cerrar, que está interesantísimo, ¿no? Porque bueno, yo te escucho y a uno le da ganas de estudiar. Sí. ¿No? Porque uno dice, hay tanto para aprender, ¿no? Pero en todo sentido. Inagotable. Total. Pero digo, vos como profesor, más allá de toda esta que me doy cuenta que te encanta la investigación histórica y el estudio, te apasiona, pero vos profesor hoy, tenés que plantarte, que quizás lo tuviste que hacer en estos días, con tu aula, con tus chicos, con tu secundario, y tenés que, de alguna manera, porque la currícula lo dice y porque la fecha lo dice, tenés que hablarles del 25 de mayo. ¿Cómo lo sintetizás? ¿Qué les decís como para que no sea simplemente lo que todo el mundo ha dicho a lo largo de tantos años? Bueno, lo primero que planteo es eso, lo planteo como un proceso histórico, lo planteo para que lo piensen como actores en tiempo y espacio, aquellos que participaron en toda índole y en todo sector o estrato social son actores ubicados en tiempo y espacio. La revolución, y esto es muy importante, la revolución en su denominación, en su recorte de tiempo, es un recorte que hicieron los historiadores también. No hay un pensamiento de antemano sobre la revolución. Esto no invalida nada, significa que estos tipos tuvieron un montón de empuje, hicieron algo, y muchos creyeron que vivían un tiempo revolucionario, claro que sí, porque eso está avalado también en otros trabajos y en otras fuentes como las de los cielitos patrios o como la de la literatura de todo tipo que circula incluso antes de la revolución. También se creía esto, pero también
son actores situados en tiempo y espacio que vivieron una época de transformación y que la fueron resolviendo como pudieron y que a partir de esto pensemos también en eso, ¿no? ¿Qué hacer ante situaciones de ruptura? ¿Cómo pensar tradiciones en la Argentina? ¿Sí? ¿Cómo pensar en cuestiones que hoy pensamos en el debate político? ¿Sí? Aunque no hay una línea directa y precisa, pero sí hay tradiciones que se legan. ¿Cómo criticar esta historia? ¿Por qué todo esto que hablamos de Mitre? ¿Por qué Mitre construye una historia así? ¿O por qué se divulga esta historia? ¿Qué finalidad tiene? ¿Por qué este afán de construir Estado y sobre todo nación en realidad? Porque el Estado es una parte institucional. Sí, nación. ¿Por qué? Plantear preguntas. De vuelta, vuelvo a lo de plantear preguntas. Lo siento, pero es la mejor manera de pensar historia y de pensar ciencias sociales. Plantear preguntas y pedir que se planteen preguntas. Lo segundo que hago yo, y trato y le doy... me machaco la cabeza con eso, es acercar estos textos, no textos de una teoría muy de discusión entre autores, pero presentar y decir, bueno, este autor dice esto, entender que los autores dialogan y que deberíamos tratar de interpretar o pensar a partir del diálogo de los autores, pensar nosotros también. De eso se trata la historia, de diálogo, es ciencia, es diálogo entre los autores. Entonces, pensemos en eso, pensemos en actores históricos situados en tiempo y espacio, en diálogo entre autores y en preguntas. 3 ejes. Con esos 3 ejes, laburar. Está bueno, ¿no? Porque también es una manera de comenzar a pensar y a mirar nuestra historia a raíz de las fechas patrias, que por ahí ya casi como han caído medio en desuso, ¿no? El tema de la... por ahí la gente y los chicos lo tienen más en cuenta, porque es feriado, hoy justo les toca un sábado, pero si no, digamos, eso es el empuje y no el hecho de que, bueno, estamos hablando o conmemorando algo que tiene que ver con nuestra historia. Bueno, analicémoslo, miremoslo, bueno, lo interesante es poder generar, como vos decías bien, esta mirada crítica para que la fecha patria no nos pase como algo más, sino que nos sirva como una manera de seguir conociéndonos y analizándonos y por qué no, cuestionándonos como nación de lo que pasó. Y me gustó esto, lo que dijiste, ¿no? Que a veces no lo miramos, ¿no? Entender a estos actores de este momento histórico, de este 1810, de esta semana que no empezó el 25 de mayo, sino antes, como personas que estaban viviendo un momento que seguramente muchos de ellos ni pensaban que era un momento histórico. Era su momento, era su vida, era su realidad. Y luego, como bien dijiste vos, el recorte histórico le puso el título, ¿no? Como cuando uno escribe una nota periodística, le pone un título, una bajada, un subtítulo. Y a veces no lo pones vos, lo pone el editor. Y esto es más o menos igual. Ellos no se pusieron el título, sino que alguien editó la historia y dijo, bueno, le vamos a poner este título, le vamos a poner este subtítulo. Y nos llegó eso más que la realidad, ¿no? Precisamente, sí. Volvemos a el pasado. A mí, un profesor, Jaime Peire, que también trabajó estos temas, me dijo, no hay historias, hay historiografía. ¿Qué quiere decir? No hay producción, hay recorte, claro, hay producción, claro, y hay interpretación desde los historiadores, desde la escuela histórica, desde la tradición de pensamiento, de producción de historia. Eso es lo que hay. El pasado es inaccesible para nosotros. Ahora, es una fuente para la búsqueda claro, o para el ejercicio del pensamiento crítico desde ya. Claro, sí, claro que lo es, porque la historia es una ciencia social fundamental. No quiero pecar de es la única ciencia social. Que dirían, la historia es la madre de todas las ciencias sociales, sí, pero sí, bueno, es la madre pero sí. No, aparte los historiadores usan mucho de las otras ciencias, claro, de la antropología. Juan Pablo, gracias en serio, No, por favor. En serio, porque creo que fue una charla muy rica. No nos quedamos en los pastelitos y en los paraguas, porque en no eso, hubo pastelitos porque hoy. no hubo aparte, pero creo que la idea era esto, ¿no? Tener una mirada sobre esta.
aparte que mucho de lo que se habló ahora tiene que ver con esta fecha, pero tiene que ver con toda nuestra historia, no necesariamente con la fecha patria del 25 de mayo, pero bueno, lo usamos un poquitito como excusa para poder hablar de historia, que creo que hace falta, ¿no? Que personalmente creo que necesitamos todos como argentinos, pero nuestras juventudes, nuestras adolescencias necesitan conocer mejor nuestra historia para, si bien como vos dijiste, la historia por ahí no te enseña nada porque fueron otros tiempos, otros actores, otras situaciones, pero hay cuestiones que podemos mirar quizás en nuestra historia más reciente, que podríamos evitar repetir. Claro, no nos vayamos tan lejos, pero a veces aprender de eso que pasó, que también es historia, los errores y no volver a cometerlos. Juan Pablo, gracias. No, por favor, un placer, un gusto. Te vamos a invitar Bueno. en alguna otra oportunidad porque está bueno. Muy bien, vamos a hacer una pequeñita pausa después de esta charla interesante sobre historia y ya volvemos con más buenas ideas. Muy bien. Precisamente ahora que tú ya te has ido, me han dicho que has estado engañándome, porque de pronto tienes tantos enemigos, porque tengo que andar disculpándote. Si ellos están mintiendo, por favor, defiéndete. Yo sé que no lo harás, pues dicen la verdad. Es una pena, siempre seguirás doliéndome. Y culpable o no, ¿qué le puedo hacer ya? Miénteme como siempre, por favor, miénteme. Necesito verte, convénceme, miénteme con un beso que parezca de amor. Necesito creerte, culpable o no. No tengo ya derecho a reprocharte nada, pues nada queda ya de ti, de mí, de ayer. Qué pena, nuestra historia pudo ser fantástica. Y ahora dime, mi amor, ¿quién te va a defender?